Este nuevo video vamos a ver cómo podemos realizar la integración de gRPC en un servicio de Spring Boot programado con Java. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es gRPC. Y bueno, gRPC es el acrónimo de Google Remote Procedure Call. Y sí, como lo pudiste escuchar, Google, esta enorme empresa, está presente en este servicio, en esta tecnología. ¿Qué es lo que hacía Google? Bueno, en los años 2008 aproximadamente, Google utilizaba únicamente de manera interna algo que se llama Protocol Buffer. Bueno, este es un protocolo que te permite la serialización de la información y bueno, dejarla lista ya sea para para el almacenamiento o para su transmisión. Bueno, esto tiene un alto performance, sin duda. Sabemos que Google necesita de un alto rendimiento, dado que sus usuarios lo demandan, ¿no? Entonces, no es hasta 2015 cuando se empieza a dar soporte a gRPC y se permite integrar gRPC con múltiples lenguajes de programación como Java, C Sharp, Python. Son demasiados los que soportan gRPC. Pero bueno, vamos a una explicación un poco más específica y dice que gRPC realiza una llamada a procedimiento remoto que procesa la comunicación en estructuras de cliente-servidor. Aquí, al escuchar esto, vemos que resulta muy útil utilizar gRPC, por ejemplo, cuando utilizamos una arquitectura de microservicios. Establecer la comunicación entre estos servicios va a ser muy eficiente, muy rápido, sobre todo utilizando gRPC. Unos conceptos que me gustaría dejar claros antes de continuar con gRPC son los siguientes. Primero tenemos que gRPC trabaja con un protocolo HTTP2. Bueno, este protocolo va a permitir que la transmisión de nuestra información sea mucho más rápida. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando levantemos nuestra aplicación de Spring Boot en este caso, gRPC va a correr en un puerto distinto, ¿vale? Esto porque corre en un puerto, bueno, corre con un protocolo distinto a lo que lo haría nuestro HTTP1, por ejemplo, con un REST template. También aquí tenemos Protobuf, que bueno, como lo comentaba, es el acrónimo de Protocol Buffer. Además podemos encontrar los protofiles, que bueno, los protofiles no son más que archivos con la extensión .proto que nos van a servir para nosotros aquí definir como si fuera un contrato, ¿no? Como si fuera una interfaz. Aquellos métodos en donde vamos a poner toda nuestra lógica, ¿no? Suponiendo que podemos recuperar un registro de un servicio distinto. Entonces, dentro de este protofile vamos a declarar nuestros métodos. También tenemos algo que se conocen como stops, que bueno, para quienes estén un poco más inmersos en el mundo del testing, sabrán que stops lo que nos permiten es simular una parte del código. En este caso vamos a simular, o con un stop vamos a poder obtener la información de otro servicio, ¿ok? Y así vamos a estar estableciendo la comunicación. Muy bien, pues ahora vamos a ver un pequeño esquema que nos va a servir para saber cómo utilizar gRPC. Tenemos que gRPC consta de un cliente, perdón, de un cliente, los que están del lado derecho, y de un servidor, ¿ok? Los clientes lo que van a hacer es que van a solicitar la información al servidor y bueno, el servidor va a buscar esa información y la va a despachar al cliente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vayamos a implementar gRPC en nuestros microservicios o en nuestros servicios, lo que tenemos que tener claro es dentro de qué servicio vamos a introducir el servidor y dentro de cuáles vamos a introducir los clientes. Vemos que podemos tener múltiples clientes para un solo servidor. Entonces así es como funciona.
También aquí te podrás dar cuenta que este es un servidor de C++. Y bueno, tenemos clientes de Ruby y bueno, de Java, de Android Java en este caso. Podemos tener clientes que están programados en aplicaciones o en lenguajes de programación completamente distintos. Entonces, este es el poder de gRPC. Ahora tú te preguntarás, si son lenguajes distintos, ¿no? Si estamos estableciendo conexión entre Ruby y C++, ¿cómo es que puede funcionar esta comunicación? Bueno, como te lo comentaba, nuestros archivos proto son necesarios para poder nosotros establecer esta comunicación. Dentro de los archivos proto, te repito, están contenidos los métodos que va a procesar el servidor y lo que va a despachar. Entonces, espero que con esta pequeña explicación te haya quedado claro. Pero para reafirmar el conocimiento, bueno, vamos a pasar a un ejemplo directamente en código.